Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos una tarde más con estas charlas aquí en la Falla Tribunal de Desagüe en esta Semana Cultural de la Pirotecnia. Y nada, hoy va a ser el último día de charlas y hoy hemos hablado del pasado, hemos hablado de historia, hemos hablado del acordar y tocaba hablar pues de la actualidad en la pirotecnia y a dónde vamos. Y aquí tenemos pues jóvenes promesas. Álvaro Ibáñez, que trabaja con Pirotecnia Valenciana, y tenemos aquí este pedazo de diseñador de fuegos artificiales, David Bordes, que nos va a contar pues todo lo que hace, cómo está el sector hoy en día y lo que tenéis vosotros en vistas al futuro. Faltará Raúl Toledo, que tiene que venir en un momentito, que se unirá a ellos, también trabaja con Pirotecnia Valenciana y nada, la juventud. Vale. Ahí está. ¿Ahora está bien? Perfectamente. Bueno, si os parece, empiezo hablando yo, porque como Álvaro y Raúl van un poco juntos, van de la mano, así mientras hacemos un poco de tiempo. Bueno, me presento para los que no me conocéis, que imagino que no me conocéis mucho. Soy David Bordes y bueno, me dedico a esto, a la pirotecnia, al diseño de espectáculos de fuegos artificiales. Y bueno, voy a empezar contándoos un poco mi historia, cómo he llegado a este mundillo y cómo empecé a trabajar de esto. Voy a empezar por el principio. Mi padre de pequeño, cuando yo era muy pequeñín, creo que hizo algo muy bien. Y fue enseñarme un oficio, desde cero, ¿no? Yo tenía 2, 3 añitos y mi padre ya me decía lo que era una carcasa, lo que era el camuro, lo que era la espoleta. Entonces, claro, cuando yo crezco y me doy cuenta de que esto me gusta para dedicarme a ello, realmente sé cómo funciona esto. O sea, sé un oficio y todas las partes que juegan en un espectáculo. Entonces, para mí es muy fácil empezar a disparar, empezar a diseñar y bueno, pues eso es lo que me ha llevado a hacer lo que estoy haciendo a día de hoy. Bueno, a los 13 años más o menos fue cuando empecé a hacer mis pinitos ya de forma un poco más profesional, ¿no? Junto a mi padre, que entonces él estaba como diseñador en Pirotecnia Europla y bueno, tuvo la suerte de diseñar en lo que para mí es la élite de los espectáculos aquí en España, el concurso de Donosti. Bueno, en ese año, en 2015, tuvo la suerte de poder ganarlo. 9 de octubre, Castillos de Fallas, 2016 Nittelfolk, Castillos de la Feria de Valencia. Justo 2016 Ricardo Cavaller se fue a Montreal y Pirotecnia Europla hizo todos los espectáculos que hacía él normalmente y tuve la suerte también de participar en ellos, en el diseño, lo que son los Fuegos del Apóstol, San Lorenzo del Escorial. Hay un catálogo de espectáculos muy grande. Y eso fue lo que empezó a picarme a mí en este mundillo, ¿no? El hacer un espectáculo esta semana, ves que lo disparas, hostia, esto ha salido bonito. Venga, la semana que viene, ¿qué tenemos? Pues este sitio, a ver qué hacemos. Y vas haciendo y esto, pues todos sabemos los que nos gusta la pirotecnia, que te pica. Te pica hasta el momento que ya mi padre se cansó de diseñar y cogí su relevo. Y bueno, pues allí en Pirotecnia Europla estuve un tiempo, me dieron la oportunidad de empezar a disparar con ellos y de hacer los diseños, hasta que bueno, vino el COVID. Ellos tomaron una decisión también un poco difícil para las empresas, que es dejarse de disparar y dedicarse a fabricar. Y bueno, ahí ya me fui yo un poco por mi cuenta y encontré a Pirotecnia Alpujarreña, que es donde estoy trabajando actualmente. Y bueno, estoy llevando los espectáculos, soy diseñador de allí y dedicándome a organizar toda esa parte. Luego también me han surgido otras oportunidades en el extranjero, con Dream Fireworks en Holanda. También me dedico a eso en esa empresa. Y a día de hoy soy autónomo, o sea, trabajo para Alpujarreña y soy autónomo. Llevo pues varias ramas de lo que es la pirotecnia. Por una parte, espectáculos de pirotecnia como tal, por otra parte, festivales y bueno,
veo el sector un poco desde arriba, ¿no? Que es lo que creo interesante explicar en la reunión de hoy, ¿no? Sobre cómo veo la pirotecnia en un futuro, pues creo que se va a dividir cada vez más, se va a dividir, se va a ir por dos ramas, ¿no? Grandes espectáculos, que creo que van a ser una combinación de muchas cosas, no solo pirotecnia. Ahora mismo el tema de los drones, luces, performance en directo, todo eso va a ir complementando y va a hacer los espectáculos mucho más emocionantes. Aquí donde va a ir todo es no hacer barbaridades, sino a crear emociones. Y en ese aspecto la figura de los diseñadores es muy importante, porque ya no vale tiro tantos kilos y con eso va a sonar más y la gente va a estar contenta, no, porque eso la gente ya lo ha visto. Entonces vamos a ver qué emoción podemos sacar y qué variedad le podemos dar a esto, ¿no? Y ahí es por donde se van a ir los grandes espectáculos, que para hacerlos va a ser necesaria una infraestructura muy grande y sobre todo un personal muy cualificado y muy formado en cosas muy concretas. Las empresas que se dediquen a eso van a necesitar una infraestructura que no va a permitir hacer pequeños espectáculos, que es donde voy ahora, como mascletas, castillos y lo que es la pólvora cotidiana que tenemos aquí. No, creo que ahora mismo la pólvora cotidiana que llamo yo, ¿no? Estas mascletas y tal, la tenemos un poco en peligro de extinción. O sea, ahora mismo, a mi entender, estamos en un punto de inflexión. Si hacemos las cosas bien, se puede alargar mucho en el tiempo y podemos mantener esta tradición, esta cultura que tanto nos gusta. Pero hay que hacer las cosas bien. Entonces, quería reivindicar un poco el valorar el trabajo de las empresas que están mucho tiempo en una plaza, ¿no? Haciendo esa mascleta y confiar en ellas. Y sobre todo, darles margen a adaptarse a las normativas nuevas que se están poniendo, al mercado como está, porque económicamente sabéis cómo estamos y cada vez es más difícil para las empresas. Entonces, cuando el mercado se está poniendo cada vez más caro y mantenemos los presupuestos, lo normal es que las empresas hagan menos. Entonces, darles un voto de confianza, apostar por la pólvora y respetar la cultura y la tradición. Es una cosa que depende de nosotros para que podamos avanzar muchísimo y que esto dure muchos años. Entonces, pues bueno, esa es un poco la explicación que quería dar hoy y nada, pues si queréis preguntarme cualquier cosa o hacer cualquier pregunta, ahí lo dejo abierto a vosotros. No, sí, David. A ver, tú como diseñador, luego a la hora de tú pasas el diseño a la empresa y la empresa decide la calidad de lo que se dispara o lo decides tú. No sé si me explico. ¿En qué aspecto la...? Así va una sección de Throttle 5, de Throttle 5. Este Throttle 5 tiene que ser comprado aquí, yo me refiero a eso, ¿tiene que ser comprado en España o tiene que ser, no sé si me explico, comprado en China? No sé si me explico. Tú, a la hora de pasar tu diseño, ¿exiges calidad del diseño? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, yo soy un poco exquisito, ¿no? en lo que hago y no... Amo mucho el trabajo que he hecho y cuando he trabajado con alguna empresa que no respeta, entre comillas, el diseño que he enviado, me cabrea un poco. Porque he pensado esto de esta manera, con este material para que haga este efecto. Si eso no se respeta y se pone ese material, seguramente el impacto del espectáculo no será el mismo que sí. Entonces sí, la decisión de si un material es de aquí o es de allí, normalmente es del diseñador. Ya, pero a ver, por ejemplo, si a ti te llama cualquier pirotecnia, la que trabajas o cualquier cliente, y dices, mira, queremos disparar un castillo de fuegos artificiales. Claro, te tendrán que decir el presupuesto también en el que tienen para hacerlo. Eso
es un poquito complicado porque tú también tienes que saber a lo mejor el precio de cada artículo pirotécnico para crear el espectáculo y acoplarte a ese presupuesto. Esos son los parámetros en los que tenemos que jugar siempre. Sabes que tienes esto de presupuesto, que de ahí no puedes pasar. Sabes que tienes estos productos que normalmente no son los que más te gustan, porque a ti te gustaría tener unas carcasas japonesas hechas en Japón de puta madre, te gustaría tener unas italianas, materiales, hay lo que hay, los importadores son los que hay. Y con eso tienes que jugar, tienes que saber el presupuesto que tienes, la base de datos del material que tiene la empresa o de lo que puede comprar, y con eso creas el espectáculo. Sí, tenéis. Bueno, si tenéis alguna pregunta más. Nada, pues eso. Muchas gracias. Espera. José María, espera un momento. Espera. Simple curiosidad. Sí, claro. Decir que... Hola. Simple curiosidad. Es decir, con la cantidad de productos nuevos que a los de fuera nos da la sensación que aparecen, ¿te llegan las novedades a ti por algún medio? ¿O eres tú el que tiene que estar buscando, moviéndote, mirando espectáculos fuera para ver novedades que tú las puedas incorporar y saber de quién son, ¿no? A ver, ahí ya creo que juega digamos, la pasión de cada uno, ¿no? Yo me acuesto por las noches mirando vídeos de castillos. Ahora mismo ha sido el festival de Liuyang en China, y han hecho un espectáculo brutal con un montón de drones donde de verdad están las novedades. Entonces uno tiene que ser un poquito friki cuando se dedica a esto y estar investigando qué se está haciendo por ahí. Entonces normalmente tienes que ir buscando. No, el que ha inventado el dron chino, la versión 3.0 que dispara monotiros de humo con tal efecto y no sé qué, no va a ir a llamarte, David, que tengo esto. Es decir, ¿piensas que el dron tiene mucho más desarrollo de lo que hemos visto ahora? Sí. Por lo que yo entiendo. Sí, porque sí. empezamos a ver 4 cositas y resulta que ya hay productos, vamos, que están saliendo, que lo lleva el dron y que, bueno, está haciendo por eso esas maravillas de figuras, porque oye, se cuando en cuando cosas y dices, vale, un señor o un neno, ¿no? Claro. El dron, normalmente la pirotecnia se ha visto como una amenaza. O sea, lo que conozco yo, el conocimiento que tiene el mundillo de la pirotecnia frente a los drones es, uy, aquí esto nos está comiendo terreno, y creo que es un error. O sea, hay que adaptarse a esa disciplina nueva y saber cómo combinarlo. Porque, sinceramente, para mí, con todo el respeto para los espectáculos tradicionales de pirotecnia, sea un castillo, sea lo que sea, para mí un espectáculo de 20 minutos de solo pirotecnia se me ha vuelto incluso aburrido. Porque será también porque estoy muy acostumbrado a ver espectáculos de pirotecnia, ¿no? Pero es que llega un momento que los castillos, ostras, es que esto tiene los mismos conjuntos que el castillo de la semana pasada. Y entonces creo que hay que empezar a acostumbrarse a mezclar las cosas, ¿no? Y drones solos también son un aburrimiento. Cuando ves la primera, la segunda figura, ya lo has visto todo. Un espectáculo entero de 20 minutos viendo drones haciendo figuritas, pues bueno, está guay. Sí, si no cosen viscas en Tarápolis no vamos a ganar. Exacto. Pero, claro, es lo que tú dices. El tradicional, vamos tal, lo que parece ser es que ha visto un muro ahí, decir, ahí no entro, o no tengo personal para que entre ahí a diseñarme con eso nuevo. Claro, muy importante. Es adaptarse a las nuevas tendencias. Exacto. Creo que hay que apostar por esas nuevas tendencias. Además, es un mercado limpio, es algo nuevo. La gente, el dron lo ve como algo bueno, algo sostenible, algo respetuoso con el medio ambiente, y a todas estas cosas nuevas que nos hacen que se mire bien la pirotecnia y nos hacen fácil el trabajo, hay que adaptarse y cogerlas. O sea, los drones están bien y la gente le gusta, los ayuntamientos apuestan por esa disciplina de espectáculo, pues lo cogemos y lo mezclamos con pirotecnia, que no hay ningún efecto que impacte más que la pirotecnia. O sea, en un festival de música, por ejemplo, hay 80.000 luces, un escenario brutal,
láser, llamas, CO2, pero cuando sale la pirotecnia, la gente se le iluminan los ojos, es que la gente salta. Entonces, cogiendo ese efecto tan bueno que tiene la pirotecnia en la gente y las nuevas tecnologías que son los drones, ahí se pueden hacer maravillas. Y es como la que tienes atrás. Correcto. Esa foto es un dron. Sí, exacto. Entonces hay que aprovechar estas nuevas tendencias y ir por ahí. En España este mercado no lo tenemos explotado, pero... Gracias. A ver, bueno, estaba también aquí, bueno, como sabéis, Manolo de Pilotera Valenciana, también, que hace muy poquito que ha cogido las riendas de la empresa y por motivos de tenía que trabajar, disparar, no ha podido estar. Pero bueno, os lo pregunto a los dos. ¿Vosotros creéis, bueno, está claro que falta personal cualificado? ¿Vosotros creéis que haría falta crear, no sé, algún tipo de escuela o algo parecido para gente que quiera aprender o gente que quiera trabajar en pirotecnia, poder enseñarles y salir ya con un trabajo en cualquier empresa? Pues creo que se va a crear, no sé si se ha creado ya un grado medio, ¿no?, de pirotecnia, pero más enfocado a lo que es el montaje, el ensamblaje de productos pirotécnicos. Ahora ya lo que es el diseño... Bueno, sí, lo que dice Álvaro, creo que sí que se está trabajando en algo relacionado a la fabricación y al montaje y tal. Yo me refiero a fabricación, para trabajar en Sí. pirotecnia. Creo que existe No ya para, un bueno, grado si es medio. para diseñar, bueno, diseñar yo creo que eso ya es otra historia, ¿no? Pero yo me refiero para trabajar, para que, tanto que muchos pirotécnicos se quejan de que no hay mano de obra, de que no tienen gente suficiente para montar maquetas, para montar castillos, para trabajar en fábrica. A eso me refiero, para fabricar carcasas, aunque ya no se fabriquen prácticamente, pero bueno, para lo que sea, para trabajar en pirotecnia, tanto sea disparando como estando en taller. El problema más que la formación, creo que es la calidad de vida de un trabajador de pirotecnia. Un chaval de nuestra edad normalmente no quiere pasarse el verano agachando el lomo y echando sacos y llegando a tu casa a las tantas, si llegas, si no es que de un sitio te tienes que ir a otro. Entonces es muy difícil encontrar personal para eso. Desgraciadamente no solo pasa en pirotecnia, ¿eh? Ya, O sea, que yo trabajo en Mercadona y pasa Y más de lo igual. mismo, ¿eh? No todo el mundo está dispuesto a hacer ciertos trabajos. Sí. ¿eh? No, sumado también el riesgo que tiene, mucha gente le para mucho esa parte de la pirotecnia que sí, entran a trabajar, hostia, guay, no está mal, hago mis horas, luego tengo los disparos, pero desgraciadamente la fábrica tiene un accidente y se le va media plantilla. Es muy difícil, espero sinceramente que esto cambie y que a la gente le llame más la atención trabajar en esto, que se dignifique un poco el oficio y que la gente se anime. Pero bueno, está complicado, no sabemos cómo va a salir eso. Sí, las condiciones en los disparos es muy importante. Por ejemplo, en los festivales, por ejemplo San Sebastián, tienes unas condiciones de que te ponen desayuno, te ponen comida, te ponen cena, hotel, y eso aquí en Valencia, por ejemplo, no pasa cuando dispara la Lidl Foc. Pues son cosas que hay que mejorar con el tiempo, yo creo. Claro. Bueno, en San Sebastián está claro que tiene muy buenas condiciones, pero yo tengo la suerte de trabajar para bandas de música, de artistas y tal, y vas a disparar a un festival y te ponen un camerino, con aire acondicionado, con toallas, con comida, con bebida para ti. Cuando tienes calor te vas al camerino y ahí estás bien. Entonces, claro, es un extremo y otro, ¿no? Todo pasa fuera de Valencia, ¿verdad? O no, en Valencia también, pero cuando la gente paga por ver las cosas. En un festival la gente de media se está dejando 60, 70 euros por un día de actuaciones. Entonces, Pero ahí- entiendo que eso pasa siempre cuando, por ejemplo, aquí en las fallas, vienen gente a tocar y demás, y no dispone de camerinos y demás, y también es un mundo de la noche, un mundo complicado, y si te vas a un concierto, te vas a un festival, igual que pasa a vosotros, tienen todas las facilidades del mundo y todas las comodidades. Entonces, creo que va relacionado así, o sea, depende
lo que se pague, o sea, si el público paga, es cuando tienes esas, digamos, esas comodidades. Claro. Sí, en el Ahora- caso de la pirotecnia es en grandes festivales. Ahí la gente no paga, pero por el prestigio que tienen los festivales tienes estos servicios. Eso es un cuello de botella difícil de salvar, porque ya el mundo de la pirotecnia es caro, lógicamente porque es más por la mano de obra, porque es una profesión de riesgo, y creo que es complicado eso, ahora mismo. Es complicado, bueno, y caro o barato es muy relativo. Depende de cómo lo mires, ¿no? Porque el impacto que tiene la pirotecnia en todo lo que hay alrededor es mucho más grande comparado con otras cosas. A lo mejor traes una banda de música que te cuesta X y gastándote lo mismo en un evento, en un espectáculo, la banda de música traía mucha menos gente que esa mascleta. Entonces, depende de cómo se mire, puede ser caro o barato. Realmente un disparo de fuegos artificiales, por ejemplo, vienen fallas, la gente viene y la ganancia es para la ciudad, ¿no? O sea, bares, restaurantes, discotecas, tiendas. Realmente es lo que hablábamos el otro día también con el Chiquitín y con Wiso, que viene un concierto de música y viene al Roch Arena y el que gana es el Roch Arena. ¿Entiendes? Porque la gente está ahí metida así, luego sale, van a algún lado, pero se disipa rápido. En espectáculos pirotécnicos o grandes fiestas como las fallas, pues realmente es la ciudad entera la que gana. Pero eso pasa en grandes organizaciones. Claro. Me refiero ahora a una entidad como una falla, es complicado equiparar, ¿sabes? Porque Sí. claro, la cantidad de gente que atraes. Bueno, Creo que estamos de acuerdo que yo prefiero un espectáculo pirotécnico porque sí que llama mucho más la atención, pero a veces es complicado económicamente mantener ese nivel de espectáculo pirotécnico. está claro, cada uno con sus posibilidades, ¿no? Y al final... Y una pregunta, el tema de las nuevas tecnologías en el mundo de la pirotecnia, ¿económicamente se dispara en estos momentos? ¿O es A ver, asequible, no sé, a menor escala? No te digo 2000 drones para hacer un espectáculo pirotécnico, pero no sé, me lo invento, 50. no es que se disparen económicamente, es que ese tipo de espectáculo se plantea de otra forma. Un espectáculo que lleva... Ahora mismo aquí en España los espectáculos de drones se están haciendo alrededor de unos 250 drones, 300, esa es la media ahora mismo. Y no se plantea desde la perspectiva de, venga, voy a hacer un espectáculo de drones y ya está. No, se plantea a modo de festival, entre comillas. Pues hacen un antes y un después donde la gente puede consumir y dejar y lo enfocan todo de esa manera, si no es que cobran entrada, porque es algo muy lógico, ¿no? Creo, cobrar entrada por ver un espectáculo, igual que vas a ver los Rolling Stones, puedes ir a ver a Ricardo Caballero, por ejemplo, a un anfiteatro para pirotecnia y ahí puede hacer su espectáculo y que la gente pague por ver. Creo que es algo normal. Entonces, cuando se afrontan este tipo de espectáculos con nuevas tecnologías que cuestan más, se afronta desde el punto de vista de un festival, con la idea de recuperar la inversión que se ha hecho en ese material. No sé si responde. Bueno, ¿alguna preguntita más? Normalmente está bien. Cuéntanos tú los festivales que has participado, cuáles has ganado, ¿has ganado alguno? Para que la gente también lo sepa. Sí, algo. Este año ha sido, creo que ha marcado un antes y un después, ¿no? en mi carrera, porque tuve la suerte junto a Pirotecnia Alpujarreña de ir a varios concursos y en Pamplona precisamente tuvimos el honor de conseguir el primer premio. Sí, el concurso de San Fermines, ¿cómo lo llaman? Los fuegos de autor, ¿no? Sí, fuegos de autor. Los fuegos de autor. Entonces, bueno, por una parte esa disciplina de la pirotecnia que toco, que es los espectáculos, castillos como tal, y luego en los festivales, pues he tenido la suerte de estar en el Medusa y en otros festivales con bastante nombre aquí en España. Entonces, la verdad que muy contento de poder dedicarme a lo que me dedico en un mundo laboral tan difícil como está ahora y en un mundo pirotécnico
también tan difícil como el que está ahora. Entonces, la verdad que estoy muy agradecido con las empresas que estoy trabajando y lo que decía, las bandas de música, festivales y tal, que están confiando en mí como diseñador, porque es un gusto trabajar de lo que te gusta y poder ganarte la vida de ello. Muy bien, pues enhorabuena. Gracias. De todas maneras, creo que aquí en Valencia nos hemos quedado un poquito, no sé, es la sensación que tengo yo, un poquito atrás, ¿no? En el tema de, tecnológicamente hablando en pirotecnia, ¿vale? ¿Qué opinas tú sobre eso? A ver, me da un poco de lástima, porque veo lo que están haciendo fuera y digo, ¿por qué esto no se hace aquí? Y se supone que Valencia es la cuna de la pólvora, ¿no? Pensamos que es, y echas la mirada a lo de afuera y haces así, dices, mira, no quiero ni mirar, no quiero ver dónde está yendo la pirotecnia porque nos hemos quedado aquí Estancados. Estamos estancados. Ahí es donde yo quería ir. Sí. No sé si por normativa, por cómo está el mercado, por un cúmulo de todo. Bueno, los italianos siguen disparando sus carcasas y no pasa nada, ¿eh? No sé la normativa que habrá en Italia o cómo estará el mercado allí, pero... ¿Podría ser por culpa un poco de las instituciones que no llegan a apoyar esas novedades tecnológicas? Que es más fácil. Vamos a disparar una mascleta me lo invento, de 2000 kilos, que para nosotros es mucho más fácil que intentar innovar y atraer a nuevas personas o algo, como tú has dicho, algo que no hemos visto habitualmente, porque ahora mismo pues una mascleta espectacular o dices, bueno, ya, una más. Pues creo que estamos llegando igual a ese punto de que como no innovamos, pues igual nos conformamos y dejamos de ir a ver espectáculos que pensamos que hemos visto durante toda nuestra vida. sí, puede ser de las instituciones, un poco por no apostar Por el tema económico. por esos espectáculos, pero también por las empresas. Porque al no haber personal, es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, empiezas a mirar por un sitio, te lleva a otro y al final acabas en el principio otra vez. Entonces se juntan varios factores. Las instituciones que no apuestan por pirotecnia, por hacer este tipo de espectáculos, las empresas que han apretado mucho el mercado. Aquí me pongo un poco disruptivo, ¿no? Un poco criticón, pero hostia, nos han hecho las cosas bien. Nos hemos tirado piedras al tejado y se ha apretado mucho la cosa, ¿no? Lo dejo ahí. No hay personal cualificado en este tipo de disciplinas, que es algo... Entonces te pones a verlo desde arriba y dices, o cambian muchas cosas o esto es imposible, que lo hagan en China y en Italia y que se quede ahí y ya está. Llegar aquí es muy complicado, hay que apretar mucho. ¿No creéis también que tiene que ver con la cantidad de eventos? Que aquí en Valencia nos hayamos quedado estancados porque hacemos 4.000 eventos con un presupuesto al que llegas, y en Madrid hacen 2 eventos con el mismo presupuesto que haces aquí 4.000. Por eso nos hemos quedado estancados también. O sea, aquí en Valencia lo celebramos todo con pólvora. San Juan, fallas, todo tipo de fiestas, clavarías, mascletas, el Samir, todos. Tenemos comuniones, bodas, bautizos, todo lo celebramos con traca. Claro, el presupuesto que tienes es el que tú tienes, el que tiene esa institución. Si tú vas a Madrid, que Madrid te hace la primera en La Paloma y no sé qué más, te hace 2 al año, ahí pueden invertir mucho más. ¿Sabes? Yo creo que eso también tiene algo que ver en el estancamiento, porque claro, hacemos mucho, lo celebramos todo con pólvora. Todas las instituciones no tienen dinero para hacer todos esos eventos que celebramos aquí. En Barcelona celebran San Jordi y San Jordi ya no hay más pólvora. Luego tienes un petardo en el día de Navidad y vas a la cárcel. Así es, de hecho aquí en Cuar pasa. Aquí lo veis, la gente que es de Cuar, mañana por ejemplo es el traslado de la señera, bombardeo. Santa Cecilia, bombardeo. Que muchas cosas las hacemos valenciana y lo sé. Luego mascleta de San Antonio, luego tal, luego, claro, llegas a San Onofre, que es la fiesta grande del pueblo, y dicen, es que no podemos invertir más porque ya pagamos todo durante el año. Entonces, tú efectivamente tienes razón, ahí está el problema. Muchas veces pasa eso. Pero también hay que diferenciar el fuego tradicional valenciano que se dispara aquí con los grandes espectáculos que estamos hablando. Grandes espectáculos que aquí sí, todo lo hacemos con traca, pero bueno, pero son fuegos tradicionales nuestros, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es innovar. Otra cosa es que llegue el 9 de octubre
y se haga un espectáculo como toca, innovador, que se gasten lo que se tengan que gastar en un buen espectáculo. Ahí es donde tienen que entrar. No hay que fijarse en la bajada de la señora quiero decir, tiene que ser en momentos claves. No te digo yo que todos los castillos de fallas tengan que ser de ese, pero coger la Nit del Foc y decir, no, el castillo de la Nit del Foc va a ser otra historia. A eso me refiero. El 9 de octubre, pum, como toca. A eso me refiero yo. Todo lo demás es tradicional nuestro, claro que se disparan todos los días. Cordar, mascletar, correfoc, pero yo creo que eso no cuenta. Y la mayoría de esos espectáculos los pagamos cada asociación. Aquí las fallas se pagan sus mascletas, la cordada de tal paga tal, la palechada de San Onofre lo pagan los que están, los coheteros. A ver si me entendéis, que hay que hacer disparos de ese calibre, ¿vale? Pero en momentos clave, a lo mejor 1 o 2 al año, y ya está, y en distintas fiestas. Eso yo creo que es por ahí por donde hay que ir. Sí, yo creo que este año en el 9 de octubre había una buena propuesta. Y a lo mejor no tan buena como podría haber sido, pero bueno, introducir un espectáculo de drones, como estaba planteado para ese día, con un castillo de fuegos artificiales, yo creo que era una buena forma de empezar. Quizá no de la mejor manera, porque cuando estás, en pocas palabras, te estás gastando dinero en unos drones y te estás gastando dinero en una pirotecnia, hazlo bonito, júntalos. Ahí está un poco la faena también de la colaboración entre empresas, apostar por empezar a innovar y los diseñadores, ¿no? Que haya alguien que lo dirija todo eso. Creo que poco a poco vamos a ir a esos puntos, pero nos está costando, ¿eh? Que hagan un espectáculo de drones en una Nit del Foc, no sé yo hasta qué punto, porque Bueno, Nit del Foc, como que dice, yo creo que el 9 de octubre es un buen... manténlo apretado. Manténlo apretado hasta que se encienda. Ahora. Una pregunta, ya hablando de todo esto. ¿Y tú crees, por ejemplo, que los drones con la pirotecnia, esa simbiosis funcionaría? Por supuesto. ¿Seguro? Sí, totalmente. Ya se hace. Hay empresas muy fuertes de grandes espectáculos. Bueno, no me voy muy lejos. Liuyang, ayer o antes de ayer por la noche, hicieron un espectáculo con 17.000 drones. Cada dron llevaba un par de monotiros, una bengalita y una lucecita, pero claro, multiplica por 17.000. Y aparte, con un espectáculo por detrás, como lo conocemos ahora, un piro musical, que sería, no digo más, como 3 o 4 Nits del Foc. Y al final es una aliciente más. Claro, es una aliciente. Pues, no digo que empecemos por ahí, pero que vayamos acercándonos. Tenemos aquí la cuna de la pirotecnia, somos un referente a nivel mundial. El año que viene es el simposium de pirotecnia allí. Que, no sé, a mí sería un buen momento para empezar a hacer esas cosas. Bueno, si me escucha alguien del mundillo de la pirotecnia que quiera apostar por hacer un espectáculo, mira, ahí está la cámara, si me escucha alguien de ellos y quiere apostar por combinar algo así, aquí está, creo que puedo manejar algo. Una pregunta. Bueno, creo que entonces también tenemos un problema en las pirotecnias de aquí de Valencia, es decir, que no son capaces de ofrecer ese punto tecnológico que estás diciendo tú. Es decir, por ejemplo, me lo invento, y es porque estás tú aquí, Álvaro. Valenciana, si ofreciese, yo tengo el espectáculo tradicional de pirotecnia, pero puedo ofrecer la combinación con 100 drones que me van a mejorar ese espectáculo. Creo que aquí el cuello de botella también está ahí, que las pirotécnicas valencianas no están implementando esa tecnología, o no pueden o no quieren, depende, o están acomodados a como tenemos tantas mascletas, tenemos tantos eventos, pero creo que deberían innovar incluso en mascletas, no sé, me lo puedo inventar, porque al final, si no tengo mal entendido, los drones pueden disparar tanto pólvora como efectos de humo y demás que durante el día se pueden ver perfectamente. Entonces creo que igual también tenemos, aparte de instituciones,
presupuestos es que las pirotécnicas valencianas o no quieren o no pueden innovar en esos aspectos. Correcto, yo creo que es un tema que muchas empresas no tienen un diseñador que es capaz de hacer esto. En mi caso, Manolo sé que le gusta o tiene en mente hacerlo, pero otras empresas es verdad que no se limitan a lo de siempre. Claro, lo que falta muchas veces es formación también. Aquí en España hay muchas empresas que se dedican a hacer espectáculos pequeñitos de mascletas, castillitos de las fiestas patronales de los pueblos y están también un poco estancadas a nivel formativo, ¿no? Porque realmente para controlar ese tipo de espectáculos ya lo saben muy bien cómo hacer esta faena. Y afrontar un espectáculo con drones y tal, habiendo hecho toda la vida ese tipo de castillos, es algo que a una empresa se le hace bola. No, es muy difícil de asumir, ¿no? Y bueno, pues para eso hay que confiar en las formaciones que se están haciendo. Bueno, estamos ahí trabajando para sacar programas de formación en control de softwares y de programaciones en estos ámbitos y bueno, formarse, avanzar en estos aspectos. Yo creo que hacer... Sí, voy a hacer una pregunta, porque vosotros sois muy jovencitos, ¿no? Pero me imagino que lo que es el mundo sobre todo del diseño de la pólvora, la gente, imagino que por norma general será más mayor, ¿no? Habrá o no, o cada vez menos. Porque creo que eso está muy relacionado también, por un lado, con la tradición y que la tradición nos haga más difícil incorporar estos elementos más tecnológicos porque dos cosas. Primero, porque tu identidad como valenciano es tradición y que veas un poco chirriante meter algo así en un espectáculo tradicional valenciano, y por otro lado porque una persona de una edad más avanzada le va a resultar mucho más difícil entender cómo funciona y integrar esos elementos en un espectáculo así. ¿Puede ser que también sea...? A ver, yo la verdad como diseñador me considero muy arriesgado, ¿no? Porque trabajo sobre todo mucho en el extranjero y los diseños que hago muchas veces a los valencianos les resultan un poco... Hostia, está muy guay, muy tal, pero esto no es lo que estamos acostumbrados a ver. Esto es totalmente diferente. Aquí has tirado el castillo entero y el bombardeo de trueno me lo has metido con el último final de Camuro. Y prácticamente el golpe ha ido enlazado, no me has dejado respirar entre las secciones. Entonces, claro, estamos muy acostumbrados a ver un tipo de espectáculo. Eso una persona que se dedica a diseñar, que lleva 30 años o 40 años haciendo el mismo tipo de espectáculo, que sabe que después del Camuro va el prefinal, no le digas que después del Camuro van los drones. Que te dije, escúchame, aquí me estás rompiendo mis esquemas, esto no va a funcionar, esto así no va. Entonces, claro, tenemos que abrir la mente un poco. No, hay que currárselo para que cuando lo vea el público le guste. Y eso te pasa más en Valencia que sí. Eso me pasa Sí, en Valencia, claro. de hecho... Porque somos más críticos, sabemos lo que nos gusta. De hecho, bueno, ahora tú que estás con Alpujarreña, una de las señas de identidad desde que aterrizó en la plaza del Ayuntamiento es el martillo de Thor. Y hay mucha gente que a los que son más tradicionales eso les rechina un poco. Sí, yo creo que hay que apostar por estas cosas. El martillo de Thor es un efecto, para los que no lo conozcáis, Sí. es una progresión de 15 golpes de trueno digital, muy seco, muy compacto y que dejan un silencio entre ellos. Un silencio que se complementa con otros efectos de silbatos, de chicharras y es algo que a la gente le calienta mucho, que le gusta. Pero a la vez dicen, ostras, no acabo de encajarlo con el canon que tengo de mascleta. Y es algo que discutimos mucho cuando planteamos la mascleta del ayuntamiento, porque siempre decimos, ¿dónde metemos el Thor? ¿Dónde va el Thor este año? ¿Lo ponemos al principio del todo? ¿Lo ponemos antes de entrar a las retenciones? ¿O lo ponemos acompañando la última retención, que vaya marcando
Que va- estaría muy bien, ¿eh? está- Sí, ya hemos hecho una. Acaba de hacer el diseño del año que viene, por ejemplo. La primera vez que hicieron el Tor, eso surgió de la idea de, bueno, cómo complementamos la última retención antes de entrar al terremoto, que la cosa está caliente ya, que la mascleta va a reventar por todos lados, pero no puede subir ya más el nivel. Bueno, pues ponemos golpes de 15 bombas, ellos le llaman bombas, imagínate. 15 bombas con una barbaridad de pólvora cada una, quemas allí cerca de 2 kilos de pólvora en cada zapatazo, y bueno, con eso se complementa, ¿no? Pues bueno, la gente se pensaba que había pasado algo. Ahí Juan Parra, que estaba por ahí, dijo, ¿qué ha pasado? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Está reventado. No, está bien, sí, está controlado. Y bueno, poco a poco hemos ido regulando y adaptándonos a lo que está bien, porque que pique a mí no me gusta. O sea, que se disfrute. No tiene que molestar. No tiene que molestar. Para mí todo tiene un límite y la línea entre gustar y molestar es muy fina. No te tienes que pasar. Eso es verdad, pero igual si queremos entrar aquí en Valencia con ese tipo de tecnología que hemos estado hablando, igual sí que tenemos que arriesgar un poquito y que pique un poco más para que, digamos, ¡hola, qué guay! La tecnología está nueva, que rompe un poco los esquemas que estamos acostumbrados aquí en Valencia, pero el ruido que hace, el nivel sonoro que provoca, nos está gustando. Y ya luego, una vez que ya la gente está acostumbrada, podemos intentar, bueno, podéis intentar en este caso, bajar ese nivel sonoro o ese ruido que pica y ya lo tenéis acostumbrado, porque es verdad lo que estabais diciendo, que al principio los golpes en la mascleta pues como que quedaba, uy, qué raro empieza la mascleta, no empieza como tradicionalmente ha empezado, y hasta que la gente se acostumbró, que ya ahora creo que busca ese tipo de inicios. Exacto. Creo que es meter, no sé, empezar, combinar con lo tradicional y con lo que gusta aquí en Valencia, con las nuevas tecnologías y luego casi llevártela a tu terreno. Es decir, que tú como diseñador, decir, bueno, ya sé, he conseguido que sea aceptada por aquí en Valencia, con este nivel de ruido, y ahora voy a intentar yo meter como diseñador, hacer lo que yo quiera, lo que crea conveniente, y estoy convencido que le va a gustar a los valencianos, pero bueno, ya los he introducido. Y al final, cuando a la gente le ha gustado, es muy difícil cambiarlo. O sea, si es capaz de meter esas novedades, combinado con lo que gusta aquí, ya no lo sacas. Exacto. Por eso el 9 de octubre de este año era una buena propuesta. Era una manera de empezar a introducir, por una parte, drones y por otra parte, el castillo. Luego a lo mejor el año que viene ya surgía la propuesta de combinarlos y hacer un poquito de drones combinado con algún efecto sutil de pirotecnia, luego un conjunto bonito del castillo, luego otra parte de drones, hacer algo bonito ahí, ¿no? Pero todo lleva una progresión, todo lleva un ritmo. Creo que lo que hay es que empezar. Que no hay que perder la esencia de lo que gusta aquí, que es el ruido. Si no perdemos esa esencia, creo que se puede introducir esas tecnologías sin perder la esencia de que nos gusta, que cuanto más suene, mejor. Exacto, por eso el espectáculo de drones por sí solo no acaba de funcionar. No acaba de funcionar, hay que combinarlo bien. Yo creo que hay que hacer una muestra. Aquí en Valencia, además pasa con la música. Estamos todos, yo creo que nos hemos quedado enganchados en los 90, con el Remember, intentando meter cosas nuevas y la gente se queda así como, ¿esto qué es? Pero poco a poco se va notando y va gustando. Entonces yo creo que esto es lo mismo. Yo creo que hay que hacer un buen espectáculo con drones, que la gente lo vea, y la pirotecnia que lo haga será la que dé la muestra a todas las demás. ¿Os acordáis? Bueno, no sé si no os acordáis, en el año 2000, 2001, cuando se empezó a hacer los efectos digitales, el trenecito que se le llamaba, que creo que fue Vicente Caballer, si no me equivoco, empezó a hacerlo, tal, que al final fue una cosa que era una novedad impresionante, mascletas en castillos, y al final todas las pirotecnias han conseguido esa tecnología y lo hacían también. Yo creo que esto va a ser lo mismo. En el momento que alguien una pirotecnia lo haga, tenga la persona adecuada, esa persona va a ser muy cotizada. Porque todas se las van a rifar. Y todo el mundo intentará hacerlo. Mejor o peor. Pero yo creo que tiene que haber un punto de referencia. Hay que empezar. Este año sí que es verdad que es cierto que
hubiera sido el idóneo. Sí, es una manera muy buena de empezar y de introducir esto, pero bueno. Habrá más ocasiones y estoy seguro que ayuntamientos como el de Valencia tienen potencial para invertir en esas cosas. De todas formas, yo creo que también el problema está en que la gente tiene que arriesgar como tú. Porque si no se arriesga, caemos siempre en la tradición, en lo de siempre. ¿Qué pasa? Cuanto más años estamos viendo siempre lo mismo, cuando hay innovación, como que no se cree. Entonces, claro, por ejemplo, ahora mismo, más o menos sabes cuánta gente está, digamos, o tiene el riesgo como lo haces tú. Porque claro, es que eso también sería bueno saberlo, porque cuanto más hayan como tú, evidentemente, posiblemente llegará un momento en que todo este progreso se funda en la pirotecnia y la maqueta y en todo. A ver, en España sé que o no los hay o hay muy pocos. Porque no, o sea, las empresas son muchas, la mayoría de herencia familiar, y estamos cogiendo un poco la herencia de lo que tenemos, ¿no? Manolo, ves yo veo los espectáculos de Manolo, joder, es que ha sacado el estilo de su padre. Es que es su padre total. Es la mascleta de Manolo, le notas el aire nuevo, ¿no? El aire fresco que tiene él, pero es que la esencia está ahí. Al igual que Diego de FX tiene su estilo, pero dices, es que prácticamente estoy viendo un castillo de Brunchu. O sea, tiene ese material, esos conjuntos clásicos, lo mismo con Caballero, bueno, José Caballero tiene su estilo, y los sobrinos, la mamá, no sé diferenciar cuando un castillo lo ha hecho José, cuando lo ha hecho Jorge si diseña algo, tal. Entonces, bueno, creo que estamos cogiendo mucho las tradiciones, hay que mirar fuera. Pero, en mi estilo he cogido muchas cosas de mi padre, de cómo el estilo suyo, ¿no? Pero también me he fijado mucho siempre en el extranjero que están haciendo. El diseñar en Holanda es algo que me ha abierto mucho la mente, porque allí funcionan totalmente diferente aquí. Allí disparan los castillos y los piromusicales de una forma totalmente diferente. Entonces, el trabajar en varios ambientes diferentes te abre a lo que se está haciendo fuera. Entonces, sí, hay que innovar y atreverse. Sobre todo eso, atreverse a hacer cosas nuevas y jugártela también, muy importante, a que la gente te critique y te diga, oye, esto bien, no ha estado mal, pero no acaba de ser muy bien lo que entendemos aquí por castillo, que fue un poco lo que nos pasó en el castillo de Fallas que hicimos con Alpujarreña en el 2023. Tuvimos una apuesta un poco arriesgada, ¿no? Normalmente esos castillos han durado 16, 17 minutos, con sus conjuntos tradicionales nosotros 8 minutos y medio. La gente normalmente acaba un conjunto, pam, 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 arrebato, truco, trum, y se quedan ahí esperando a que caiga, o la gente aplaude, y entonces empieza otro. Nosotros llevábamos un ritmo ahí, todavía no había acabado de explotar el arrebato y ya estaba otro conjunto al aire. Dejamos a la gente sin aliento y acabó, ostras, ha estado muy bien, pero aparte de lo corto que ha sido, que no me ha dejado de respirar. Entonces, esos estilos diferentes, la gente tiene que abrirse un poco la mente a saber apreciarlos. Pasa un poco igual que con el arte. Es como si estás toda la vida viendo a un pintor, viendo a Da Vinci o viendo tal, que tiene los cuadros súper realistas, súper pulidos, y te llega Picasso. Hostia, este tío no tiene ni idea, pero los cuadros valen igual. Entonces hay que abrir un poco la mente a apreciar diferentes cosas, diferentes espectáculos. Bueno, vamos a dejar hablar un poco a Álvaro aquí, que por favor. A ver si viene. Es que el problema está en que, claro, cuanto más tardemos en que la mente se abra, claro, más difícil será de que aceptemos las innovaciones. Claro.
Lo que hay que hacer es apostar. Hay que crear eventos como la pólvora a la véspera. Creo que es algo muy chulo que ha salido ahora, la pólvora a la véspera en Valencia. Se están haciendo espectáculos experimentales ahí enfrente del IBAM. Ciertas fallas están haciendo espectáculos que no sabes cómo cualificarlos, ¿no? Cómo clasificarlos y decir, ostras, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo una mascleta? ¿Estoy viendo un castillo? ¿O esto qué es? No, es un espectáculo de pirotecnia. O si le pones luces, es un espectáculo de pirotecnia con luces. Si le pones drones, lo mismo. Y buscar el espectáculo, el crear emociones con diferentes efectos que combinas y que pones de diferente manera. No cerrarnos la mente a un castillo, una mascletada y un bombardeo, ¿no? Abrirnos. No puede, ¿no? Qué lástima. Aquí en tribunal, si quieres hacer pruebas, estamos dispuestos. Aquí no ves aquí, vengas aquí, haz lo que quieras, ¿eh? Por supuesto, muy ajustado, pero vamos, puedes estar los drones, puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Lo hablaremos con el pirotécnico de aquí a ver si se atreve Pues, y coordinamos un poco con él. Grande es. Sí, el chiquitín, ¿no? Sí. Pues bueno, todo es proponerlo. Te paso el relevo, ¿eh? Sí. Venga, bueno, muchas gracias por escucharme. ¿Vas a proyectar? Sí. Bueno, pero... Bueno, David, muchas gracias, tío. Ha estado espectacular, ha estado muy bien. En un momento aquí hemos creado un debate, pero ha estado muy ameno. Hemos pasado muy bien. Gracias, tío, gracias por tu colaboración. Bueno, y ahora viene mi amigo, para que te dices, tío. Bueno, es Álvaro Ibáñez, ya que lo ha dicho antes José Manuel, trabaja en Valenciana, Ciudad Valenciana. Nada, jovencito y con ganas. ¿Lo veis? Sigue hablando, Andrés, sigue hablando. No, que me hago muy pesado, nano. Si yo me pongo a hablar, tío, me quitan ahora mismo aquí el micrófono. ¿Lo has visto? ¿No voy a quitarlo? Bueno, te voy a decir que también es amic de la Pasecha. Aquí celebramos una Pasecha que se está realizando desde hace, claro, soy de fuera, 302 años, ininterrumpidamente, el 9 de junio por la noche. Hablamos un grupo de locos que sacamos al santo del pueblo, al patrón, y le hacemos una pasecha, un homenaje de foco, de Clutch. Bueno, ya tenemos a Álvaro preparado. Suerte y al toro, amigo. ¿Agua, Álvaro? Vale, ¿se me escucha bien? Sí, Ahora perfecto. sí. Muy bien, pues bueno, yo en el mundo de la pirotecnia estoy muy diferente a David. Yo entré hace 3 años en pirotecnia valenciana como hobby, digamos. A mí tengo que decir que de pequeño me daban miedo los petardos, para que lo sepáis, hasta los 10 años. Pero A mí también, ¿eh? Yo me tapaba los oídos. Pero la terapia de mis padres fue llevarme a mascletas de Gori de Mislata y ponerme en primera fila. Y mira ahora cómo les ha salido la terapia de choque. Y nada, entonces aquí en Quartz, pues por ejemplo mi amigo Raúl, que no ha podido venir, y yo pues somos músicos, entramos a la banda, cada acto de la banda pues había pirotecnia y pues nos fue gustando, nos gustaba la manera de disparar de Gori, después fue Valenciana. Y pues llegó un año, en 2022, que conocimos a José y a Manolo. Y nada, pues nos hicimos amigos y un día Manolo nos dijo, oye, ¿queréis trabajar en fallas? Y dijimos, pues ¿por qué no? Y desde las fallas de 2023, pues ya son 3 temporadas que estamos con ellos. Y nada, básicamente es eso, yo soy ingeniero de caminos, estoy acabando el máster en ingeniería de caminos, no me dedico a esto profesionalmente, pero como hobby y eventualmente cuando en fechas punta, como fallas o eventos de verano, ahí estoy. Y nada, y pues os he preparado una presentación, si os queréis poner así un poco de lado para verla. Sí, de ahí desde la barra lo ves bien, ¿eh?
Y con la cerveza mejor. Y nada, bueno, hay mucha fotografía propia de montaje o que he cogido pues de internet. De hecho, del carcasero hay alguna que otra. Y ves, pues, y hay mucha de Quark también. He querido coger de Quark, ya que estamos aquí, pues, ¿por qué no? Y bueno, voy a intentar hacer la presentación así dinámica, corta, ¿vale? Para que tampoco se haga muy larga. ¿De dónde venimos? Pues aquí tenemos 4 imágenes. La primera la encontré en el archivo de Amics de la Pasecha y es muy curiosa. Es un castillo del año 96 de Gori, de esos castillos que ahora ya no se hacen, ¿no? Tirar calibres de 7,5, 10 en la plaza del Ayuntamiento de Quark, pues eso ya no se puede ver. O la mascleta, creo que esa foto sí que está aquí, si no me equivoco, la de la mascleta de los años 60, igual que la de abajo, la de Gori pegándole fuego al bombardeo. Esa mascleta es del año 84. Bueno, pues yo lo tenía como año 60, la tenía en el ordenador del año 84. Vale, pues perfecto. Todo eso igual, tú David me corriges si ves algo que no digo bien. Y bueno, pues como veis eran disparos diferentes a los que se ven ahora. Disparos de pues, las cañas, ¿no? Las cañas que ahora ya no se pueden usar, o mucho trono de aviso, mucha batería. Y ahora pues durante la presentación os voy a decir pues cómo han ido cambiando estos elementos. Os sonará esta mascleta, me imagino, los que sois de aquí de Quark, os sonará. Es la mascleta de San Onofre, es del año 17-18, y aquí os voy a hacer una pregunta. Ahora voy a pasar a la mascleta de este año, fijaros bien en esta, voy a pasar a la de este año, y quiero que me digáis qué elemento veis que ha cambiado. Correcto. Pensaba que eso lo ibais a ver más, no lo ibais a ver tanto, pero correcto, como veis ahí, el bombardeo tradicional de final, que se sigue haciendo, pero pues depende del espacio que haya o de tal, se elige diseñarlo de una manera o de otra. Ahora se está empezando a usar mucho el gamonet o la americana, que le llamamos nosotros, que al final es el mismo efecto y te ahorra, es una facilidad en el montaje, tanto en la fabricación como a la hora de montar. Simplemente conectar la línea o estopinarla y ya está. Una batería de trono de aviso, tienes que meter el trono de aviso, tienes que falcarla, tienes que estacar, tienes que ponerle gomas, taparla. Al final es más tiempo y por tanto pues más mano de obra que no existe. Y de la parte terrestre, ¿veis algo de diferencia? Grupos de cañeta para reducir espacio y poder incrementar más fuego. Vas a pillar, Hombre, claro. Correcto. Ahora en Pirotecnia Valenciana llevamos un par de años o 3 que se está usando mucho el grupo de cañeta. Efectivamente, para reducir en espacios reducidos facilita mucho el montaje. También a la hora de fabricación, pues también ayuda el hacer un grupo de cuerda, un grupo como el de ahí de cuerda. La elaboración es más complicada y al final el efecto es el mismo, es decir, los grupos son los mismos y el calibre, hay en grupos de cañeta hay del 1, del 2, del 3 y aquí igual. Bueno, ahí sí, claro. Álvaro, el tema de los grupos de cañeta, a ver, son esos grupos de cañeta. Sí. Los grupos de cañeta se han disparado toda la vida. Lo iba a decir. Se disparaban toda la vida en cañeta, en otro tipo de estopinado y de montaje del. Correcto, se montaban en maderas. Y se ponía la mecha de barreno encima. Eso se disparaba mucho en la mascleta del Cristo de Gori, en la calle Mayor. Eso iba casi todo en cañetas. Sí. Mira, me gustaría puntualizar algo aquí cuando hemos sacado lo del grupo de cañeta, y es que referente al tema de la innovación y de mirar hacia adelante, ¿no? Pirotecnia Alpujarreña fue la primera, todavía no estaba ni trabajando yo, fue la primera empresa que se atrevió a hacer toda la mascleta en este tipo de grupos de cañeta y a 2 partes. Normalmente siempre se ha disparado desde la zona donde se planta la falla, ahí empieza el cuerpo terrestre de la mascleta, se va acercando hacia el terremoto, que acaba ahí en la parte de la derecha, mirando desde el ayuntamiento. De hecho, el primer año fue la mascleta perfecta, El primer año que se hizo. Luego ya ha habido otros años que este último año también ha estado clavadita.
Pero ha habido años que no, por el tema de aire y tal, pero eso yo creo que lo han solucionado, ¿eh? Sí, es difícil de afrontar esa mascleta así de esa manera porque, claro, no la llevas como toda la vida, que le pegas fuego a la mecha al principio y va corrida entera. Ahí tienes que programar cuándo se enciende cada parte y enlazarlas muy bien para que no haya desperfectos, ¿no?, en el ritmo. Entonces, bueno, puntualizar eso, que hay que apostar. Sí, sí. Por eso, básicamente por la facilidad en la fabricación y a la hora de espacios reducidos como es esta plaza. Y por ejemplo en Valenciana hacemos un sistema que se usa una mecha de barreno y se calcula la mecha que dura la retención para enlazarla con la siguiente. Es que aquí creo que no se aprecia, pero bueno, si os fijáis en la próxima veréis es una mecha que cuando se pega fuego una retención, se pega fuego esta mecha y está calculada el tiempo que tiene cada retención. Y nada, de aquí pues poco más. Si quieres, ahí tenemos ejemplos. Sí, hay una cañeta ahí. No, cañeta no, retenciones. Las retenciones de tiempo. Correcto, ¿vale? Efectivamente, así es. Ahí. Retenciones, cada una pues tiene una temporalidad. Las hay más pequeñas, de grupo de mascletá y de carcasas. Entonces es una mecha de barreno, el fuego no se ve, va por dentro y cada una tiene una duración. Eso hace que en las mascletas el goteo de truenos sea distinto para que no haya un tronar seguido, que cada trueno truene cuando le toca, y igual que en las carcasas, en las baterías, hace que las baterías salten para arriba cuando toca, según el tiempo de cada mecha de barreno. Correcto. Ahí en las de cañeta lo que se hace es colocar en el extremo dos, se ponen dos por seguridad por si falla una, y se pone pues una mecha larga que dura toda la retención. Sí, más o menos es así la medida. Y como veis, pues hay mascletas, por ejemplo aquí es la Eliana y Aldaya, que se puede combinar ambos sistemas. Grupos de 6, que son estos de colores, se ponen en cañeta o se pueden poner en cuerda normal. Y lo que se hace en mascletas así grandes, estamos haciendo es empezar con cañeta y luego ir a grupos normales. Y bueno, aquí pues veis muchas fotografías, las 6 de arriba, a la izquierda está la mascleta de Fallas de Valencia del 2024 y a la derecha la de Madrid, la famosa y polémica mascleta de Madrid. Y nada, es para que veáis pues en la mascleta de Madrid, la foto de en medio, digamos, veis que no hay ni una batería de tronaviso. O sea, todo gamonets y lo otro que son monotiros, que es para hacer las secciones digitales, que lo veis ahí a la izquierda, y ahí consigues esos efectos en varios puntos a la vez. Explica lo que son gamonets. Vale, el gamonet, que creo que no tienes ninguno aquí. No. Sino, es que el otro día estoy viendo y digo, si hay alguno... Están los de Ricasa, los monotiros de Ricasa, pero no son gamonets. Bueno, los gamonets, como veis, son 9 tiros, se ponen en forma cuadrada, empieza por un extremo y acaba en el centro. Y tú le puedes poner la espoleta abajo, ya viene en fábrica, y le pones la espoleta el tiempo que quieras. Incluso lo puedes poner rápido, o sea, que vaya de un segundo. Y la facilidad es esa, que no tienes que estar llegas a la mascleta, lo pones, lo fabricas, lo conectas o lo estopinas y ya está hecho. Se llaman gamonets porque lo fabrica. También lo iba a decir, Gamón. igual que aquí nosotros le llamamos los grupos de gamón, cada pirotecnia tiene un poco su argot, y lo llamamos de gamón por eso, porque también lo fabrica la empresa Grupo Gamón. Plástico Gamón, correcto, sí. Y nada, y bueno, de aquí, pues también lo he puesto, aquí está el trueno de espoleta, el terremoto espoleteado que se llama, y en la mascleta de San Onofre es trueno volado. Aquí arriba, esto sí que lo podéis ver, están los dos tipos. Esto es trueno volador. Quiere decir, como una atraca. En cuanto entra, truena. ¿Vale? Se pone, algunas pirotecnias lo ponen los terremotos. ¿Vale? El terremoto final. Y aquel también están los terremotos, pero eso es con espoleta, espoletado.
y lleva el hilito que se le dice chincholar, quiere decir que pasa el estopín, lleva una retención, se quedan colgando y luego truenan todos a la vez. Y este truena directamente. ¿Tú qué haces en Mercadona? Perdón. Correcto. Esa espoleta, lo único añadir que esa espoleta le puedes poner el tiempo que tú quieras. Puedes ponerle 1 segundo, 2. O le puedes poner, por ejemplo, para mascletas nocturnas, le puedes poner color, o no, diurnas también. Puedes poner espoleta de color, así se queda el terremoto colgando con color y luego explota. Y nada. Correcto. Y nada, y de ahí abajo tenéis unos cuantos disparos. Por ejemplo, el de la izquierda del todo es la última dispara de Gori aquí en Cuart, que tengo una foto y pues, lo quería poner, ahí lo veis ahí en medio, plantado, y aunque cuando se jubiló, él aquí siguió disparando y ahí está. Y luego pues, veis mascleta de Canals, Benissa, Mislata. En Canals veis otra manera de montar el terremoto, que es en dos pisos de terremoto, o la de Valencia de 2024, que es un terremoto horizontal perimetral por toda la plaza, que fue también una cosa bastante innovadora. No sé si se había hecho antes. No sé si tú sabes, David. Es que en Mislata, por ejemplo, lo hacía. Si no, el carcasero lo sabe, pero en Mislata sí que lo hacía, por ejemplo. El terremoto horizontal, Gori en Mislata sí que lo hacía. Sí. Claro, ahí sí que lo hacía, pero en la plaza del ayuntamiento no sé si fue la primera vez. Antiguamente, de hecho hay alguna foto por ahí, que el terremoto iba por el centro, digamos, de la plaza, porque entonces, como la mascleta era correguda, acompañada, todo el mundo íbamos, se pueden ver las fotos ahí, ¿vale? Toda la mascleta iba en marcha y la gente iba andando, tanto por delante como por detrás, aguantándola. Entonces, en la parte del final de la plaza donde ponía el terremoto, la gente se quedaba a los lados, entonces el terremoto era central y ahí hacían todas las pasadas. Luego ya con el tiempo se dejó de poner y ya se hacía un terremoto normal y corriente como conocemos, pero sí que lo hacían en... Sí, bueno, y ahora ya no se hace, ya no deja. No, ahora ya nada. Bueno, pues vamos a pasar al fuego nocturno. Estos son fotos actuales, son del año 2023, ¿ves? El concurso de Pamplona, concurso de Tarragona, y vemos grandes calibres. Antes lo que se buscaba era tirar grandes calibres, carcasas de gran calibre y hacer efectos muy vistosos en el cielo. Eso era cuando se fabricaban las carcasas aquí. Ahora, pues por suerte o por desgracia, vienen de China, la mayoría de carcasas vienen de China. Perdona por la interrupción, cuando dices gran calibre, ¿de qué diámetros o de qué cable estamos hablando? A partir del 15, digamos. Un 15 ya es un gran calibre, pero a partir del 12 ya es un calibre grande. Por ejemplo, ahí lo veis en Tarragona, hay un palmito del 15 o los cañones del 20 de Pamplona. En Tarragona, por ejemplo, David tiró 25 y se pueden tirar hasta 30, 35. Sí. Es muy complicado encontrar quién se fabrique ese material, porque de importación, por la cantidad de pólvora que lleva... ¿Hola? Sí, que decía que hoy en día es muy complicado encontrar quien te fabrique un gran calibre, ¿no? Y aparte, como comentábamos el otro día, la fabricación de esos productos, aparte de que es complicada, es costosa. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo pongo 4.25 en un castillo y se me ha comido la mitad del presupuesto. Entonces me lo pienso bien. No es común usarlos, primero por eso, por lo que valen, y luego por los sitios. Aquí en España creo que solo en Tarragona se pueden tirar 30. Quizá Villaviciosa de Odón sí que permite algo de calibre. Sí, creo que 25 se tira. Creo que 25 dijo el chiquitín el otro día. 25, sí. En Villaviciosa me suena. Un 20 o un 25 más. Mira, Guadamur también se puede tirar algo de calibre, pero claro, 25 está bien. Te aleja el castillo mogollón. Entonces, habiendo 4 sitios en España donde se pueden tirar este tipo de carcasas y siendo caras y no habiendo fabricantes, pues las empresas obviamente optan por no tirarlas directamente. Sí. Antes se tiraba mucho porque no estaba tampoco la normativa que hay ahora de distancia de seguridad, entonces se podían tirar más. Ahora, pues como veis, el castillo de San Onofre de aquí, pues el máximo que permite es 7,5.
Pero bueno, ahora ¿qué se incluyen? Pues los elementos que vamos a ver. Bueno, y ahí veis a la izquierda una maleta de disparo antigua, no tan antigua como la que hay aquí, pero que pues básicamente cada línea, tú le das fuego a cada línea, en cada botón es una línea. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a la digitalización, ¿no? A sistemas digitales. En Pirotecnia Valenciana gastamos Pirodigit desde hace 10 años más o menos, y ahora hace un par de años Piromac. Los dos son sistemas italianos, y al final el sistema, aquí si me equivoco, pues el diseñador lo diseña en su ordenador con el de Piromac, ¿cómo se llama? El final, ¿no? ¿Cómo se llama el sistema? Pues ahora mismo la herramienta de diseño que hay, digamos, universal para todo es Finale 3D, que es un simulador que te permite ver el espectáculo antes de dispararlo. Y dentro de este programa de diseño hay una herramienta muy buena que sirve para adaptar esa coreografía que has hecho al sistema de disparo que está usando la empresa. Yo en la empresa, en Alpujarreña, usamos Fire One, que es un sistema de disparo. Con empresas de festivales y tal estoy usando otros sistemas. Álvaro con Valenciana y Manolo y tal usan Piromac. Bueno, es una herramienta que se usa para adaptar el diseño que has hecho, el espectáculo que has creado, al sistema de disparo, lo que enciende los fuegos artificiales. Sí, porque al final tú lo que haces es una tarjeta, la metes en una máquina de disparo y lo que haces es leerlo, ¿no? Leer el espectáculo y ya está. También te crea la documentación para montarlo. Claro, cómo funciona eso es algo muy simple, ¿no? Ahí lo podéis ver muy bien. Mira, fijaros en la primera foto, o en la foto vertical que hay, veis que hay como unas cajitas plateadas unidas por un cable verde. Pues esas cajitas se llaman módulos y cada uno tiene, digamos, 15 enchufes, 16, perdón, tiene 16 enchufes, que es donde se conectan los cables que van a encender cada artificio. Y esos módulos van conectados a la máquina de disparo. Entonces, cuando programas algo, dices, en tal momento tienes que disparar el enchufe 16 del módulo 30. Entonces va todo numerado. Y bueno, claro, luego también tienes que organizarte tú para saber lo que tienes que enchufar ahí y de qué manera y todo. Pero bueno, la explicación, el resumen de cómo funciona todo esto es ese. Sí, así es. Y luego básicamente esto va a las máquinas, no las máquinas de disparo, que van a una máster. Nosotros llamamos la máster, que es la que el pirotécnico controla. Que aquí, bueno, nos salen ahí dos, en la segunda fotografía arriba sí que salen dos pequeñas grises, esas de Pirodigit, pero bueno, ahora luego veréis en un vídeo. Y nada, y abajo otra foto de Quart. Veis que pues las cajas chinas, también lo mismo, por suerte o por desgracia, ahora acompañan mucho los espectáculos, hay producto bueno, al final los importadores es lo que hay, y bueno, hay producto bueno, pero luego hay otro que no sale tan bueno. Álvaro, una pregunta. Bueno, creo que va por los dos. Esta tecnología es verdad que es muy difícil de implantar. Habéis comentado que tenéis programas que os hacen la simulación del espectáculo y luego lo introducís en una tarjeta que las máquinas... Yo lo estoy extrapolando un poco al tema de iluminación, que tú tienes un simulador de iluminación y luego lo extrapolas a las mesas de iluminación. Es verdad que esta tecnología es muy difícil y cara de implantar, pero esto no, digamos, abarata también un poco el precio con la mano de obra. Es decir, necesitamos menos mano de obra para configurar o sobre todo para cablear o... Es que no sé cómo explicarme en este sentido el tema del espectáculo. Realmente no, porque sigues necesitando mano de obra, no de la misma manera. O sea, creo que complica más aún el asunto porque ahora necesitas mano de obra con conocimientos. Entonces, la mano de obra con conocimiento lo entiendo, pero igual ahora con, digamos, un espectáculo a gran escala o un espectáculo mediano, igual con 2 o 3 personas que tengan ese conocimiento, los demás son un poco peones, en el sentido, tú me lo tienes que poner de aquí a aquí, y no es como antes que sí que o se hacía a mano, o se hacía de forma electrónica, pero no tan controlada como ahora que
digamos que no necesitas ese personal tan cualificado para hacer un espectáculo a gran escala, que puede abaratar. Es verdad que la tecnología vale mucho dinero, pero la amortizas en muchos espectáculos. Claro, va facilitando el trabajo de alguna manera y también haciéndolo todo mucho más. Es que no, creo que no es ni mejor ni peor, va evolucionando. Entonces, ¿hace falta mano de obra? Claro, y te hace falta una mano de obra formada Especializada y especializada. No, ahora ya no es solo estopinar y cargar las baterías, no, ahora tienes que saber conectar en los módulos, conectar mangueras, cuántas mangueras puedes conectar, o sea, cuántos módulos puedes conectar a la vez. A mí me parece perfecto que eso ocurra, porque al final sí que ya no cualquiera puede ser un pirotécnico, ya tiene que tener nociones de varios tipos, electrónica en este caso, conocimiento de pirotecnia, etcétera, etcétera. No es cualquiera que te encuentres en la calle, venga, vamos a preparar la pólvora. Claro, lo que sí que es cierto es que aprender a cablear esos módulos que hablábamos antes es sencillo, relativamente. Sabes que tienes un macho, una hembra, que tienes que ir hacia la máster con el macho y ya está. Ahora lo que se está perdiendo es el estopinar, el hacer los truenos. Yo no sé estopinar, por ejemplo, para que lo sepáis. Sí, llevo 3 años, pero no. Entonces, bajo mi ignorancia, la pirotecnia desaparecerá. Me explico. Porque, no que desaparezca, porque necesitáis la pólvora. Pero ahora mismo, cualquiera que se forme bien formado en tecnología, y tal es lo que habéis comentado, es este cable aquí, el otro allí y alguien que programe algo. Entonces al final te da igual de dónde venga la pólvora, de dónde venga el artefacto en cuestión, porque lo que es lo antiguo y la formación de castillos y cosas de estas, eso se está perdiendo. Bueno, digo yo, no, ya te digo, bajo mi ignorancia, porque conforme lo está relatando, al final es formarte ya en una tecnología, saber conectar y saber dónde, claro, pero lo que es lo de formar, o sea, crear una carcasa de cero, eso y tal, al final creo yo que irá a cero. Ya no se hace. Claro, eso es lo que explicaba antes, al principio de la charla, que en un futuro se va a bifurcar la pirotecnia, ¿no? Por un lado, van a haber empresas muy punteras en estos términos, ¿no? En sistemas de disparo, en nuevas tecnologías y tal, y por otro lado van a haber empresas que se tienen que dedicar, maquetas se van a seguir haciendo, si las cuidamos, pero eso va a seguir en el tiempo. Entonces esas fábricas van a seguir haciendo truenos, van a seguir atando, porque por mucha tecnología que haya, un nudo en banqueta bien hecho y con alguien que sabe es mucho más rentable que cualquier otra cosa. Igual la grapa, bueno, venga. Me gusta mucho tu comentario, el tema de se van a hacer mascletas si las cuidamos. Claro. Si las cuidamos. Pregunta... Pero nosotros también. Sí, sabemos que nosotros tenemos que cuidar las mascletas. Los que nos contratamos. Sí, lo sé, pero me refiero... Es una pregunta, ¿cómo se ve, tú que has trabajado fuera de Valencia, fuera de España, el tema de las mascletas? ¿Tú crees que se podría exportar mucho más este tipo de evento pirotécnico? Es complicado, porque las mascletas las entendemos los valencianos. Con gente, mira, como anécdota, cuando mi padre estaba trabajando en Europlat, fueron a Holanda, apoyados por Green Fireworks, a Scheveningen, que es un sitio donde se hace un festival de pirotecnia bastante relevante todos los años. Hicieron una mascleta y bueno, la que liaron ahí, apareció el ejército, porque se pensaban que estaban bombardeando. Entonces, sí, te entiendo, pero ahora vienen los extranjeros aquí, vienen los turistas y les encanta. Es decir, es verdad que vienen, digamos que a la cuna, en este caso, es verdad, que las mascletas, y les encanta. Es verdad que cuando tú las exportas, no puedes exportarlas a ese mismo nivel, pero sí que creo que se podría exportar poco a poco y hacernos, sobre todo es por tu comentario de que si las mascletas las cuidamos, sigue habiendo trabajo en ese aspecto manual de la pirotecnia. Exacto. De hecho, hay grupos
de aficionados y de gente que ama nuestra cultura y que está haciendo, holandeses sobre todo, y están haciendo muchas mascletas de sponsors en Holanda. Una mascleta de sponsors es un grupo de 10 o 15 personas que se juntan, les gusta mucho lo que hacemos y pagan una mascleta, pero pagan para traerla de aquí. Y lo hacen aquí también. De hecho, igual se Aquí hizo pasó hace una. un par de años. Sí, pasó un par de años. Exacto. Entonces creo que la forma de cuidar la mascleta y esta tradición es, por una parte, eso, darle visibilidad, que creo que nos va a venir muy bien el simposium para eso. O sea, en el simposium tenemos que tirar por ahí, porque es un... Y es el segundo que se hace ya. Es el segundo que se hace aquí. Por algo será. Sí, por algo es. Entonces, vamos a mostrar bien lo que hacemos aquí, ya que esto de las nuevas tecnologías y tal nos queda un poco grande todavía. Vamos a... Otra pregunta. Y ahora, por ejemplo, aquí hemos hablado que las tecnologías aquí en Valencia le cuesta mucho verlas porque somos bastante tradicionales y nos gusta lo que se ha hecho de toda la vida. Porque no lo hacemos a la inversa, es decir, intentar que las mascletas se adapten un poco a la tecnología que se está viendo en otros países y poco a poco ir haciendo nuestras mascletas en la... Será más complicado, adaptar una mascleta yo creo que va a ser más complicado. Sí, se se ha ha hecho ya, ya se han hecho mascletas innovadoras. Ricardo el último año en la plaza ya hizo una mascleta. No digo aquí en Valencia. No, fuera de Valencia. Lo que están acostumbrados a ver, me lo invento, drones, espectáculos pirotécnicos mucho más sofisticados, y esa sofisticación con drones y demás, utilizaron unas mascletas, pero fuera de Valencia, fuera de España. Fuera de España, aparte de que es muy difícil llevar una mascleta, pues bueno, los únicos locos que metemos 300 kilos de aluminio dentro de una plaza y le pegamos fuego, somos aquí los valencianos. De hecho, traer tanta cantidad de pólvora de lo que es explosivo, de aluminio 1.1 de China, está prohibido, ya no se puede. Entonces no conciben este tipo de espectáculo. O sea, la mascleta fuera de Valencia o incluso fuera de España tiene un mercado muy pequeño. Entonces, llevar todo el espectáculo de la mascleta a un espectáculo innovador con drones y tal, no termina. Es como, a ver, los disparos italianos. O sea, los disparos de unos italianos en muy pocos sitios puede ser el disparo, porque es un disparo autóctono italiano. Es como lo que hacían en como se hace aquí en la Navarra. mascleta. Sí, exacto. Entonces es muy potente, es un disparo que solo se hace allí. Pero, aquí gustaría. Aquí se ha hecho. Sí, se ha hecho, pero aquí no gusta. se hace pues porque por dinero, por precio, por lo que fuera. Se ha hecho muchos años. Incluso empresa valenciana, Pirotecnia Valenciana, lo estuvo haciendo después de que ya no traían ni a los italianos aquí, lo estuvo haciendo Pirotecnia Valenciana incluso en la Alameda. Lo que pasa es que son disparos que muy poca gente entiende. No puedes exportarlo así como así. Yo no digo que se exporte de la noche a la mañana, sino que poco a poco lo ven. Más que nada porque para mostrar nuestra cultura al exterior. Sí. Lo que creo que pasa ahí es que la pirotecnia está llevando una tendencia y es a cada vez generar menos impacto sonoro, a sonar menos, a impactar más visualmente y bueno, a todo esto del residuo y de tal. Entonces, socialmente creo que no va a encajar bien con el resto de elementos que conforman un espectáculo multimedia como se está haciendo ahora con drones, luces y tal. Rompe con la esencia que crea todo lo demás. Entonces, se podría apostar por probarlo. O sea, creo que tenemos que estar abiertos de mente del todo y decir, ostras, ¿por qué no? Pero lo veo más difícil. Pero tanto la mascleta como cordás, como pasechar, como cualquier disparo tradicional de aquí es impensable, un correfox. A lo mejor puedes hacer alguna prueba en algún lado para exhibición, pero no los entienden. No los entienden, son disparos autóctonos de aquí. ¿Tú que te mueves más fuera, qué opinión tienen de nosotros? Aparte de que estamos tronos. Entonces, visto desde fuera una mascleta,
ya no visto de fuera, que te vas a fuera de la comunidad y ya es una locura. Pues Fuera de nos ven como artesanos, nos ven como gente que está manteniendo su tradición y la está peleando a tope. Porque allí, mira, en Holanda acaban de prohibir el 1.3. En ciertos espectáculos y ciertos sitios no se puede tirar ya 1.3, que es lo que conocemos como cajas chinas, y bueno, conforma un rango muy grande de todos los elementos que juegan parte en un castillo, ¿no? Y eso, pues bueno, mira, nos han jodido esto, pues ya está, a tragar y entonces se está complicando mucho la cosa y nos ven como luchadores. Y es lo que tenemos que ser si queremos mantener esta tradición. Sí, porque ven que están en una fábrica atando a mano, están haciendo los tronos a mano. Respecto a lo que decías tú antes del material, el material que se trae de importación de China, se trae de China, se elige. Es decir, tú contactas con la empresa china, o bueno, puede ser una japonesa, pero tú contactas con la empresa allí y tú eliges el material que quieres. Sí, si tienes contacto con el importador y sí, normalmente se puede hacer así. No es que es lo que viene y ya está. No, tú puedes ahí elegir Lo que el entiendo que al material. pedirlo de allí será también más económico. O, Sí, o eso que por que supuesto. te lo fabriquen aquí. Por supuesto, eso sí. Que es la pena que estando aquí en la cuna y los tienes aquí al lado de casa, pues lo fabriquen, que tengas que irte fuera para que te traigan lo mismo, entre comillas, y más barato. O sea, una exportación te salga más barato que comprarlo aquí. Así es. ¿Sabes? Aunque te traigan lo mismo, pero... Complicado. Creo que había alguna pregunta por ahí, Sí. puede ser. Es que claro, me ha venido ahora a la memoria hablando de todo eso de que, ya, por eso te preguntaba antes lo de la simbiosis entre los drones y la pirotecnia. Aquí, por ejemplo, no sé en qué año fue, no sé si os acordaréis, una pirotecnia italiana llamada Martarello hizo una mascleta en la plaza de ayuntamiento. Creo que ha sido la primera vez y la primera experiencia que se hizo. Y era una mascleta normal y corriente. ¿Qué pasó? Que el público dijo, hostia, ¿eso qué es? No hubo aceptación. De hecho, ya no vuelvo a repetir. Si para una mascleta similar no hay aceptación, a día de hoy, imagínate cuando hay una simbiosis de drones con pirotecnia. No, pero lo que disparó no era una mascleta similar, era traca maltesa. Correcto, claro. No era una mascleta. Era Claro un que- disparo de exhibición de traca maltesa. Pero bueno, lo que yo te quiero decir, o donde yo... No es lo mismo. Vale, lo que yo quería expresar es que no había drones ni nada, o sea, era así. Quizás a lo mejor otra definición distinta. Era un disparo de fuera de aquí, de otro sitio. Pero que aún así, para que veas tú la mentalidad o la tradición que tenemos, no cuajó. Y de hecho no volvió a repetirse más. No, es que era para hacer una exhibición simplemente. Sí. Quizá Para también... nada, para que se quedase. Simplemente aprovecharon que estaban disparando ellos aquí en el disparo napolitano o que hacían en la playa para hacer esa exhibición. Pero que podemos haber tenido la mente abierta y decir, bueno, otro ejemplo de cómo se puede disparar. A mí me gustó. A mí también. Hubo gente que le gustó, Pero la gente automáticamente, claro, diciendo... al final te ponen algo distinto y... Exactamente, imagínate cuando llegue el momento de que se unan los drones con la pirotecnia. O sea, es que la gente va a decir, bueno, ¿esto qué es? Pero estamos en otro momento de la evolución de la pólvora, ¿no? Entonces lo que conocíamos era castillos mascletas. Claro. Castillos mascletas, procesiones, cordás, poco más. Entonces, ahora que sí que hay unos referentes, es mucho más fácil ver lo que están haciendo fuera, creo que se comprendería de otra forma. Además, estamos viviendo también muchos cambios sociales que puede ser que jueguen a favor en esa aceptación. Cuando vendas que el castillo va a tener menos impacto sonoro y que va a ser más respetuoso con los gatos y las palomas estas que matamos, igual patos de madre. Claro. Es que a lo mejor por poner drones en una mascleta matamos 30 palomas menos. Entonces, pues bueno, eso está bien. Sí, nada, voy a acabar ya prácticamente, pero básicamente, bueno, aquí tenéis unas cuantas fotos de espectáculos
Ahí veis concursos internacionales como es el de Vila de Blanes, que Pirotecnia Valenciana pues ha ganado ya 5 veces. Ya la verdad es que no sé, nos van a coger mil manías. Sois pesados, tío. Sí. Ya está bien. San Sebastián, este ha sido el tercer año que ganamos también nos van a coger manía. También. Sí. Pero Pamplona no ganamos. Por ejemplo, eso fue en el 23, pero este año ha ganado. En Tarragona tenemos manía también. En Tarragona sí, ahí se quedó la cosa justa. Pero bueno, como veis, la competitividad ahora mismo entre los jóvenes creo que es bastante más sana y mucho mejor que la que había entonces. Entonces, esperemos que cambie todo igual. Sí, así es. Y luego de sistema de espectáculos, a ver, lo que busca, esto es lo que me ha transmitido Manolo, por ejemplo. Hay que buscar atraer a gente nueva. La gente que le gusta la pirotecnia, los castillos, las mascletas, lo tienes ahí. Pero atraer a gente joven que no es aficionada a la pirotecnia como tal, haciendo este tipo de espectáculos como los drones o como los piromusicales. Los piromusicales, ahora voy a poner un fragmento y, pues si alguno no ha visto mucho, pero son espectáculos que llaman la atención a todo el mundo porque combinan la música con los fuegos artificiales. Y bueno, aquí veis unas imágenes del piromusical de la Feria de Julio del año pasado y el que se hace en el pueblo de donde está la pirotecnia, que es, la verdad es que es una pasada. Os recomiendo que vayáis algún año, es el último sábado de agosto, una pasada. Por cierto, una pregunta, para que estéis atentos. Esto de en medio, ¿sabéis cómo se llama? ¿Así lo veis? ¿Cómo se le llama? Por lo menos, ¿cómo le llamamos? Un sol. Muy bien. Pero eso no vale, claro, es que... Mira. No, yo miro en general, hombre. Y como veis, ahí en Valencia se montó incluso un trus y se montaron efectos monotiros hacia los laterales, pues son cosas novedosas que en Valencia no se han visto. Y aquí tenéis efectos del sol en esas fotos de ahí. ¿Veis? Totalmente monotiros haciendo totalmente un sol. Y bueno, he preparado un par de vídeos. No sé cuánto tiempo queda, Carcasero. Ah, vale, bueno, entonces paro ya. Voy a poner un par de vídeos. El primero es una mascleta que se disparó este año, se disparó con Piromac y fue bastante innovadora a la hora de que de fábrica ya venía todo prácticamente conectado a los módulos. Fue una prueba que, bueno, fue un dolor de cabeza para Manolo, creo que tú estuviste viéndola, ¿no? Y la verdad es que dijo, no sé si lo volveré a hacer.
como la tierra caliente, mi tierra. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se le encierra. Mi tierra, mi tierra. Tierra de la
Una aplauso, una aplauso. Me he liado. ¿Este vídeo musical era en Llanera? Sí, se hace en el pueblo donde está la fábrica y se hace eso el último sábado de agosto y llevan 3 años que se hace y bueno, para que veáis que en un pueblo muy pequeño de 1000 y pico habitantes se invierte en... Te voy a hacer una pregunta interesante. Una pregunta. Al margen de la pólvora, ¿se han de pagar derechos de autor por utilizar las canciones que utilizan en los vídeos musicales? Muy buena pregunta. Que sabe más. Pues mira, justamente me llamó un compañero de aquí del gremio para preguntarme esto mismo. Se ve que estaban planteando un evento o algo y dice, hey, ¿qué hay de los derechos de autor? Pues depende mucho si vas a cobrar entrada o no. Eso por una parte. Y por otra parte puede pasar lo mismo que le pasa a una tienda de ropa que está poniendo música, está poniendo los 40 principales. Al final no ha puesto, o sea, esa tienda no ha pagado los derechos de autor de las canciones que están sonando ahí y perfectamente puede ir las GAE y decirle, oye, estás usando aquí música de no sé quién. Entonces, bueno, es una cuestión que queda un poco en el aire, pero entiendo que sí, que se debería. Yo tengo entendido que también depende un poco de la cantidad de afluencia que tengas en un evento. Claro, para eso hay gente que se dedica a, igual que los festivales, se dedica a estudiar el impacto que va a tener en la gente el evento que estás proponiendo y te dicen, vale, pues los derechos de autor de este evento te va a costar tanto, te va a costar 2.000 y pagas 2.000 y estás tranquilo de que lo que estás haciendo está bien. Pero bueno, es una cosa que normalmente no se contempla. O te la juegas. Sí, a ver, si hay una multa, ¿no? No, pero normalmente no, en estas cosas de momento no se meten. No duda, porque siempre de todas formas el espectáculo, sí hay que pagar a las GAE para que nos deje, sobre todo que nos deje hacer este tipo de eventos. Sería consultarlo a alguien que de verdad Eso pasa y siempre, según ¿no? consultas pagas, seguro. Aquí vivimos en un país que vale más la pena pedir perdón que permiso, ¿no? Entonces, Sí, eso sí. Por si acaso no preguntamos. Es que muchas veces, al hilo de lo que se está comentando, muchas veces es un fastidio que mucha gente, bueno, los que nos dedicamos, la gente que va a grabar los espectáculos, lo sube a Facebook, a YouTube y muchas veces dices, hombre, han ido a posta a grabarlo y después la mitad de las canciones lo censura porque no lo puedes escuchar. Y es una pena y una putada. Eso pasa. Aunque luego el uso de ese contenido en redes sociales no sé ya hasta qué punto lo podrías usar, aunque el evento hubiera pagado los derechos de autor. Sí, pues digo que muchas veces pasa eso, que ha habido gente que ha ido como nosotros, cuando a veces hemos ido y a veces el mismo Facebook o YouTube te lo censura y no lo puedes escuchar. Sí que es verdad que empresas dedicadas a grandes eventos tienen sus propios compositores, ya llegando al extremo, ¿no? De empresas punteras, tienen sus propios compositores y productores musicales para los espectáculos. Bueno, ya estamos hablando de eventos en los que se gastan millones de euros y intervienen jeques árabes y gente con mucho poder, ¿no? Entonces jugársela por una tontería así que pueda pasar algo con el espectáculo no vale la pena. La solución está clara, buscar jeque árabes. Sí, porque muchas veces también... Muchas veces pasa también que, por ejemplo, incluso en la plaza del ayuntamiento grabas la maqueta para que la gente la vea y momentos antes se introduce la música la canción que está sonando antes, justo. Y claro, y ya te dicen, te salta el derecho de autor y dices, vaya. Claro. Bueno, para un poco apartado de todo esto, de la pirotecnia y de tal, quería contar cómo era yo de pequeño, empezando en todo esto, y me gustaría decir a la gente, comunicar, que es muy importante escuchar a los niños, qué pasiones tienen, qué es lo que les mueve a ellos y qué es lo que quieren hacer. ¿No? Yo era un niño y con 3 añitos, con 2 añitos, o igual un pelín más peor, ¿no? 3, 4, colgaba cuerdas en los pinos de ahí del chalet, cogía las pinzas de la roca y las ponía como si fueran trenes
Mi padre se iba a disparar y me traía las cajas chinas y yo las desmontaba y con los truenos, con los tubitos, hacía bombardeos. Y luego juntaba a toda la familia, la ponía ahí delante y yo, bueno, en mi cabeza sonaba genial. Pero claro, imagínate un crío de 3 años ahí dando saltos, pum, pum, pim, y acababa y la familia me aplaudía, guau, espectacular, ha estado súper chula. Atiéndeme, yo comparto esa experiencia contigo, que a mí me da pánico la pólvora hasta los 7 o 8 años, creo, según recuerdo. Y yo jugaba en mi casa con papelitos a simular maquetas. Claro. Y se iban rompiendo y eran los petardos que explotaban, pero me daba miedo. O sea, yo me iba corriendo con una bombeta. Pero aún así en casa tenía esa afición de simular lo que veía y lo que me daba miedo. O sea, que te entiendo perfectamente lo que acabas de contar. Claro. Entonces, pues por eso creo que estoy muy agradecido con mi familia y con mi entorno, porque de verdad son los que me han ayudado a estar haciendo lo que hago, apoyándome en eso, porque realmente veían que era lo que a mí me apasionaba, ¿no? O sea, a lo mejor ver a un niño de 3 años dando saltos por unos pinos, tirando pinzas al aire y silbando mientras caen, pues no es lo más común, ¿no? Y el haber apoyado eso es lo que me ha hecho ser quien soy a día de hoy. Entonces, pues nada, que hay que escuchar lo que dicen. Y bueno, pues ya acabamos. Yo, por ejemplo, mira, yo hacía con las pinzas, ponía hilos, ¿sabes? Y lo hacía más en tamaño reducido, más como está ahí, así lo hacía yo. Pero bueno, que nos gusta desde pequeño, a mí me da miedo, pero pues poco a poco te va gustando. Y nada, bueno, agradecer a la Falla Tribunal, agradecer a José Manuel, a Andrés que se ha ido, a Sito, al presidente y a todos por habernos invitado. Por supuesto, es un gusto estar aquí compartiendo con vosotros y sobre todo ver esta exposición que nos llena de orgullo a los pirotécnicos ver cómo se pone en valor nuestro trabajo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Porque yo creo que ha sido la ponencia en la que más gente ha participado, de preguntas. Ha sido muy interesante lo que habéis contado, porque realmente el presente y a donde vamos, nadie mejor que vosotros para poder haberlo explicado y de la manera que lo habéis explicado. Sois unos cracks, de verdad. Y tenemos el futuro de la pirotecnia en muy buenas manos. Bueno, pues nada, vamos a dar... Aunque Manolo no ha venido, vale, se lo das. Lo mismo que a Raúl Toledo también, se lo das, ¿vale? Así todas las circunstancias, pues... Y nada, bueno, Álvaro, esto es para ti por tu aportación, por haber venido, por colaborar con nosotros. Y David Bordes, pues también para ti. Todo un placer. Vale, pues nada, muchas gracias. Oye, no cambies, sigue arriesgando porque ahí tienes mucho futuro, ¿sí? Así es. Pero te queda así, Sí, pequeñito. Bueno, José os puede decir muy bien que yo desde pequeñito, bueno, me conocí un montón. Su padre siempre ahí, siempre él con su padre. Yo siempre lo he visto al lado de la máquina de disparo con su padre, sí. Lo veo igual que cuando iba con mi padre y tenía 3 años. Tú te mantienes. Tú no te mantienes. Te has crecido mucho. Bueno, pues aquí ponemos el punto final a la conferencia.